Bueno, esto se supone que es una charla de amigos, así que están todos invitados a la charla también, por si quieren interrumpirnos, preguntar. Un poco la idea es quitarle la formalidad, que esto no sea una cosa académica, formal, sino más bien que sea un compartir los caminos que venimos transitando con Tony y darle un tono más de charla que de conferencia. Sí, es un poco la idea. Así que nada, si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que aportar a nuestra charla de amigas, pues podéis hacerlo libremente, porque esto es, pues como dice Sandra, compartir. Bueno, pues de nuevo os doy las gracias por estar aquí, por tener interés en todo esto que nos aporta Sandra, que viene desde Buenos Aires. Bueno, ya sabéis que este fin de semana hemos estado en un curso de haiku intensivo con Vicente Aya y venimos con las pilas del haiku muy cargadas, como no puede ser de otra manera. Y bueno, pues ya sabéis que Sandra pertenece a la Escuela de Pintura de Cristina Ishikawa de Buenos Aires y que la particularidad de esta escuela es que las pinturas acompañan a un haiku, ¿no? Entonces, bueno, como la presentación ya la hemos hecho, bueno, también es importante deciros pues, que Sandra pertenece a Puente y Camino Haiku-Do Argentina, que es un grupo que podría ser y es hermano de la Asociación de la Gente del Haiku en Albacete. Compartimos el mismo, pues la misma tradición de haiku, que es el Haiku-Do, y tenemos pues muy buenas relaciones. Lo primero que vamos a contar, un poco así, pues es cómo nos hemos conocido Sandra y yo. Bueno, cuéntalo tú, Sandra. Nos empezamos conociendo en un foro de haiku, ¿no? En el paseos.net. Sí. Y ahí era un poco para los que estábamos tan lejos acceder a la bibliografía y lo que se estaba publicando y haciendo de haiku en español, porque Argentina llegaba muy poco, no teníamos libros, no llegaba nada de Vicente Aya ni de nadie, ni de Rodrigo Fernández Izquierdo. Entonces, bueno, un poco el foro para nosotros fue como una puerta de acceso al haiku-do, porque todo lo que hacíamos de haiku, en realidad después nos dimos cuenta que no era haiku, era poesía en un formato muy parecido al haiku. Entonces creíamos que hacíamos haiku, pero no era así. Y bueno, a través de paseos empecé a conocer a Tony y al grupo de la AGA, a Elías, Rovira, bueno, a Frutos. Y bueno, y hace 10 años, 11 años vine por primera vez acá a Albacete a un encuentro para conocernos personalmente, después de casi 10 años de conocernos a través del foro. Y bueno, y el haiku es un camino de tanto, para mí, ¿no? Desde tanto naturalidad, humildad, desprendimiento, que la gente que uno se cruza es maravillosa y termina estableciendo lazos de amistad que trascienden los océanos. Así que bueno, acá estamos, después de todo este tiempo compartiendo un montón de actividades, incluso Puente y Camino en Buenos Aires y la AGA acá en el Botánico de Albacete, hemos hecho un mismo día un bingo haiku y después hemos compartido lecturas de haikus que les mandamos de allá para acá, de acá para allá. Así que bueno, somos como grupos hermanados, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues para empezar a hablar de pintura japonesa, que Nihon es Japón, Ga pintura, sí. Pues a ver, ¿qué es todo esto que tienes aquí encima de la mesa? Que hay un montón de cosas súper monas que son tentadoras. Son tentadoras, sí. Bueno, esta exposición que es de Haiga, como dijo Tony en la presentación de la expo, es una combinación de pintura con haiku. Y nuestra escuela particularmente siempre acompaña, como les dije, un haiku con cada obra. Dentro del Nihonga, que es la pintura japonesa por definición, hay muchas técnicas. Lo que ustedes vieron básicamente es sumie. Sumi significa tinta negra y la tinta negra para pintar generalmente viene en barritas, ¿sí? Como, se ve ahí, ¿no? Sí. Son estas barritas
Acá traje de distinto tipo. Estas barritas, tal como están, no pintan, es hollín. Se queman distintos tipos de madera en unos hornillos. El humo, ese hollín, va quedando pegado en las paredes de esos hornillos. Bueno, hay de distintas, a veces le ponen unos platillos. Entonces, cuando se termina de quemar, ese hollín se junta y se aglutina con algunas resinas de árboles y algunos fijadores y se amasa. Es una pasta que luego se pone en moldes y se deja secar. Los artesanales quizás están hasta 10 años secándose y se obtienen estas barras que, bueno, obviamente las que yo tengo son más industriales, no son artesanales, y que es una tinta sólida que se vuelve pintable, por decirlo de alguna manera, cuando en una piedra abrasiva, que nosotros le llamamos susuri, que es como un tintero, se fabrica la tinta. Entonces, sobre el susuri se vuelca un poco de agua. Los de pintura, en general, suelen tener una parte baja y una parte alta, que nosotros llamamos colina y mar. Entonces, el sumi se toma en forma recta y se frota. Y se va en la colina, se baja al mar, en la colina. Y este proceso de preparar la tinta es uno de los primeros rituales del pintor de Sumía. Entonces ya ahora, por ejemplo, yo lo hice muy poquito tiempo, esto lleva varios minutos, pero ya se nota que se está fabricando la tinta. Entonces, mientras yo sigo haciendo esto, les cuento que además del tintero, susuri, y el sumi, que es la tinta, hay otros dos elementos característicos. Otro es el fudé, que son los pinceles, ahora sí lo dejo, que tienen la particularidad de tener la punta cónica, mango de madera, mucho pelo. Hay algunos que son blancos, que son pelos suaves, pueden ser de conejo, por ejemplo, de cabra, de oveja, y otros más oscuros, que pueden ser de lobo, de caballo. Y la diferencia entre estos pelos permite hacer pinceladas más suaves, por ejemplo, para un pétalo, más rígidos para un tronco. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros queremos pintar, podemos optar por uno u otro de estos pinceles fudé. Se complementan también con otros como estos, que son pelos cosidos entre dos maderas. Este se llama jaque y es para superficies más grandes o de acuerdo, por ejemplo, si uno quiere hacer un trazo con colores oscuros en los laterales, se puede hacer, después les muestro. ¿Y este? Bueno, este nunca lo estrené porque está tan lindo que me da lástima y tengo otro en uso, pero son varios pequeños pinceles unidos entre sí y a veces se puede colocar distintos matices o colores para hacer trazos tipo arcoíris. O bien, muchas veces lo usé sí con agua, solamente para humedecer el papel. Cuando uno compra un pincel de este tipo, un fudé, vienen con una cápsula y esto es duro. ¿Lo escuchan? Porque viene con una cola para proteger los pelos. Entonces, cuando uno lo recibe, le saca la cápsula, lo sumerge en agua y lo deja para lavarlo unos 15 a 20 minutos. Luego ya se afloja, se lava bien con agua o como mucho con un jabón neutro y ya queda en condiciones de ser pintado. Siempre un buen pincel, una vez que se vuelve a humedecer, adquiere esta punta cónica como tiene en este caso. Les muestro, por ejemplo, este pincel o cualquiera de estos, ¿saben? Que acá está todo desplumado, por decirlo así. Cuando uno lo moja, lo humedece para pintar y lo empieza a escurrir, vuelve a adquirir esa punta cónica que tenía en su origen, ¿no? Bien, entonces esto sería el pincel. Y nos falta un último elemento que es el papel. Nosotros le llamamos washi, que es un papel absorbente y finito. Entonces, para poder después, a ver, si tengo acá uno finito. Este es un afinito, un papel washi. Es un papel muy delgado, ¿no? ¿Pasar para tocarlo? Son dos distintos, los dos son uno más absorbente que el otro. Y como es tan finito, cuando uno termina la obra debe montarla. Montarla le llamamos nosotros a pegarla sobre otro papel de arroz más grueso,
sobre una especie de papel de 300 gramos de acuarela, previamente tensado, o también puede ser sobre un passepartout, un cartón montado, pero es tan finito y que además cuando lo mojamos se arruga, entonces necesita ser después pegado sí o sí sobre otra superficie para poder extenderse. Sandra, ¿y cuando se pega la obra no se rompe? ¿Es fácil hacerlo? Porque es como todo un poco de técnica. Si se monta sobre papel de acuarela, primero hay que tensar el papel de acuarela con cinta adhesiva, por ejemplo, y usamos lo que es, no sé cómo llamarán acá, la pasta, la cola en pasta, la que se usa para empapelar las paredes. Sí, esa blanca en pasta. Nosotros esa cola en pasta le agregamos agua y la transformamos en una cola como la escolar, esa textura, como un yogur un poco más líquido. Entonces se humedece, se pincela toda la superficie y luego el papel que vamos a pegar, voy a correr y voy a hacer el simulacro, ¿no? Entonces pegamos sobre el papel, esto lo pegamos en los contornos, humedecemos con esa cola toda la superficie y luego apoyamos el papel y con una pinceleta, que puede ser por ejemplo esta o esa ancha, se empieza a bajar como si fuera un papel autoadhesivo para evitar que haya burbujas, con mucha delicadeza porque el papel finito al humedecerse se puede romper. Entonces una vez que se termina de pegar, con la mano, con un paño muy suavemente, se asegura uno de ir hacia afuera siempre para quitar todo el aire y se deja así, que se seque. Al principio se ondea todo, pero a medida que se va perdiendo la humedad, se vuelve a tensar. Entonces después lo despegamos y nos queda ya pegado sin arrugas, como por ejemplo este. Queda la obra pegada, que parece que estuviera pegada sobre esto, pero en realidad está pegada sobre un papel de algodón de 300 gramos. También se puede pegar sobre otro papel de arroz. Entonces, en ese caso, la obra se pone boca abajo, se encola por fuera también, se deja un margen de encolado por afuera, y se hace lo mismo con el papel con otro papel de arroz y se deja secar. Esto generalmente sobre un vidrio, sobre una madera muy limpia, ¿sí? Entonces cuando esto se seca, yo corto por el borde la obra y la levanto. Entonces me queda la obra pegada con otro papel. No queda rígida como esta, pero sí ya queda montada, entonces pierde las arrugas, pierde la textura y yo puedo poner un poquito de cola acá y ya me queda para poder enmarcar. Si no, queda tan arrugado y tan finito que no hay posibilidad de ponerlo entre un vidrio y un passepartout porque se patina todo. Hablo mucho, ¿no? No, está genial porque, claro, yo cuando las pintas veo que se queda el papel arrugado y entonces digo, ¿y luego cómo puede ser que se quede así tan liso? Y es claro, porque tiene su técnica. Claro. Mientras vos querés contar, yo... Bueno, pues nada, ya has fabricado la tinta. Entonces, no me acuerdo con quién hablaba, que tomábamos el pincel con 2 dedos, ¿sí? Y el gordo por detrás. Estos dos no los usamos esto, y como a veces tenemos que hacer todo una vuelta completa, porque la pincelada no puede frenar y seguir, sino que cuando definimos una pincelada tiene que ser continua, nunca nos apoyamos, lo usamos como si fuera un plantógrafo el brazo, para que pueda fluir para un lado y para el otro sin necesidad de frenarse. Entonces, podemos usarlo en posición vertical. Entonces, un buen pincel termina casi en un pelo. Entonces, aunque yo tenga el pincel en vertical y que sea así de grande, yo puedo hacer un trazo muy finito. Y a medida que presiono, el trazo se va a ir haciendo cada vez más grande. Lo mismo sucede si yo presiono con el pincel a 45 grados, que llamamos pincel oblicuo, con poca presión o con mucha presión. Entonces, de acuerdo a cuánto presiono, va a ser el ancho que adquiera la pincelada. Por lo general, las obras
tienen ambos trazos. Esto lo estoy haciendo a propósito acá, para que lo voy a dejar después un costadito para que se seque y ustedes vean cómo queda cuando está terminado. Entonces, también les había dicho que se puede usar este pincel, entonces, para poder, a ver, todo lo que pintamos es del blanco al negro más intenso, con los matices de grises. Entonces, para poder hacer una pincelada que vaya del blanco hasta el intenso negro, vamos a preparar en un recipiente aparte, generalmente es un platito, una taza, un poco de lo que nosotros le decimos media tinta, tinta intermedia, todo tiene nombres japoneses, tinta oscura, tinta clara, pero no tiene sentido aprenderlos. Entonces, bueno, le ponemos un poco de la tinta negra y logramos como un gris intermedio, ¿no? Entonces, al momento de pintar, yo debo cargar el pincel de una manera especial para que en una misma pincelada tenga todo ese degradé. Entonces, esperen que voy a hacer un poquito más de tinta porque no estaba tan preparada como pensaba. El hecho de frotar la tinta en el tintero sirve para algo además mental, para predisponerte, para... A veces tiene aroma cuando uno va, porque también depende de qué madera se quemó. Hay ciertas sumis que largan aroma, incluso algunos tienen un tinte más negro, otros más azulados, otros más marrones. Entonces, partiendo del pincel limpio, voy a cargar solamente 2/3 del pincel con el intermedio y luego en la punta cargo con negro. Entonces, al apoyar el pincel y hacer la pincelada, ahí obtengo el degradé del negro al blanco. A veces quedan estos restos blancos. Hay una palabra que los chinos utilizan que es... bueno, en castellano sería blanco volador. Ese blanco volador a veces le otorga mucho carácter a la pincelada, porque habla de una pincelada espontánea, suelta, y lo peor que podemos hacer es intentar rellenarlo. Ahora, si yo le paso arriba, no se nota, pero después le voy a pasar esto cuando se seque y van a poder ver cómo se nota que está retocada, ¿sí? Entonces, solo para volver a hacer un trazo acá y que después vean cómo se arruga, mojo un poco acá el papel con lo que podría ser una hoja. Listo. Y ahora lo hago en otro papel. Eso déjalo y secar, vale, porque así ven cómo queda todo arrugadito. Entonces, mezclando ambas pinceladas, las pinceladas oblicuas y las pinceladas que son más verticales, podemos tener, por ejemplo, voy a intentar hacer acá, siempre digo intentar porque no sé si me sale. Seguro que sí. No sé. Entonces, se utiliza mucho unas piedritas, una maderita, un metal que llamamos bunchin, que es para sostener el papel. Porque cuando uno agarra una pincelada húmeda y extiende la pincelada sobre el papel se corre o se rompe. Entonces necesitamos tener algo con peso para que quede firme. Y con otra mano también lo sostenemos. Esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo adrede, algo rugoso, para darle textura, ¿sí? Y ahora con líneas finitas, esto se supone que es una hoja de loto media como vencida. Entonces a partir de acá aprovecho cada una de estas pinceladas y ahora sí, ya no con el pincel oblicuo, sino vertical, voy a trazar las nervaduras, aprovechando las pinceladas. Vieron que las nervaduras de los lotos suelen tener la división más arriba. Aprovecho estos mismos trazos que me va dejando y ahí para allá. Ahí. Puedo incluso simular ese círculo y ahí le pongo el cabo. Suele tener unos pinchitos como si fueran unas mini espinas, ¿sí?
Entonces acá estuve trabajando más que nada con pincel oblicuo. Supongamos que quiero hacer una flor, yo la flor puedo hacer el pétalo con trazos, así dibujándolos, que es con la pincelada prácticamente vertical. Me está temblando la mano. Pero bueno, sepan disculpar. Esto de hacerlo en público, ¿no? Esto es todo lineal y puedo hacer una cápsula. La cápsula es lo que tiene en el centro, que cuando caen los pétalos junta las semillas. ¿Acá hay lotos? ¿Acá en España? ¿Suele haber? Hay lotos, en Albacete hay nenúfares, en la laguna del Arquillo. No sé si habrá en algún lugar lotos. Hay una pequeña diferencia, los lotos sobresalen bastante del agua. Sí, no solamente eso. Esta cápsula, que es la que contiene las semillas, no las tienen los nenúfares. Ah. Bueno, entonces acá tenemos combinación de líneas, de mancha, de pincel oblicuo y de pincel lineal. En general, el sumie es siempre monocromático y está acompañado por un toque de color. ¿Que vos me preguntabas hoy? Sí, claro. Hay algunas, en la exposición hay algunas pinturas que son de tinta negra, pero hay algunas que también tienen unos colores así muy brillantes. Otras tienen un pequeño detallito, como la de Cristina Ishikawa de las mariquitas, que yo creo que solamente tiene ese punto de color que ahí se te va a la vista, ¿no? Entonces era por preguntarte qué diferencias hay en esas pinturas. Bien, cuando es todo negro se llama sumie, sumi tinta negra e pintura. Cuando tiene algún detalle en color es tansai-ga. Sai significa color y ga pintura, por eso Nihon-ga es pintura japonesa. Entonces tansai-ga es tan significa algo ligero, algo aguado, como pinceladas, algo poco, no mucho, ¿sí? Liviano. Entonces, tan, que tiene que ver con esa cosa liviana, sai, que es color, ga, pintura. Entonces, si yo acá hiciera, por ejemplo, complemento con una flor en rosa o una mariposa con color, sería tansaiga, porque ya deja de ser sumie, que significa pintura con tinta negra. Y si todo es con color, es sai boku-ga, sai color, boku también es tinta general y ga pintura. Hay otro que se llama sui boku-ga, que sui es agua, entonces sería como un sumie pero más aguado. Humedecemos la superficie, pintamos con el sumi, pero al tener ese efecto más aguado, ya más que sumie se le llama sui boku-ga. Cuando utilizamos color, utilizamos unas acuarelas especiales que se llaman gansai, que suelen venir así en estas cajas, y cada gansai tiene una textura más liviana que la témpera, pero un poquito más densa que la acuarela que solemos usar. Cuando no conseguimos este tipo de pinturas gansai, se usa la acuarela común, la acuarela o en pomitos o la acuarela en pastillas, cumplen la misma función. Vamos a hacer ahora un ejemplo de algo con color. Van a ver que lo mismo que hice en blanco y negro se puede hacer con color, porque tanto el sei boku-ga como el sumie solo cambia el pigmento, las pinceladas, la composición, todo es exactamente lo mismo. No se pinta todo el fondo, son solamente como el corazón de la pintura, se recorre la obra a través del papel. Entonces yo voy a preparar la media tinta que acá tenía en negra, ahora voy a preparar una media tinta con otro color. No sé qué hacer.
Voy a utilizar la media tinta acá. Es muy poquita la cantidad de tinta que intensas. utilizas, ¿eh? Sí, 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 muy poquita. Ahí va. Y acá en la punta le puedo poner puro. Entonces la pincelada va a ser exactamente igual. Yo voy a usar ahora acá. Pues ven que la carga hace el degradé, igual que hacía el degradé el negro, solo que cambia el color, ¿sí? Y eso lo haces con el juego de muñeca. O sea, la pincelada... Es según cómo lo vas apoyando. ¿Sí? En unas partes está más clara, en otras más aguada. Yo estoy intentando hacer una peonía, una rosa. Entonces, esta parte blanca la dejo blanca para que cuando se seque el pétalo llegue como a extenderse hasta el borde. Después aquí yo le puedo hacer unas pequeñas marquitas porque algunas flores suelen tener una entrada de color, ¿sí? No tengo el bunchín y se me olvidó el papel. Ahora le voy a agregar algunas hojas, lo voy a hacer en verde. Entonces ahora tengo que volver a preparar otra media tinta, pero ya con verde, para hacer el degradé. Entonces preparo acá con verde una tinta intermedia. Voy a ponerle un poquito más oscuro en la punta. Puedo, si quiero, mezclarlo con un poquito de sumi también. ¡Qué silencio! No respiramos, no respiramos. Es como ver un milagro. ¡Guau! ¡Qué preciosa! ¡Qué maravilla! A mí algo que me encanta es hacerle esto al final, no sé por qué. Es algo que me encanta, que tenga estas cositas. Pero no mucho más que eso. Y en general, otra cosa que suelen tener las obras es un sellito de color rojo. Ese sello es el nombre que cada artista tiene y a su vez puede ser, por ejemplo, en Japón, cada sello puede ser el apellido de la familia, puede ser el de la galería, si es que se pertenece a una galería, a una escuela, o el nombre artístico, porque cuando uno empieza a pintar, después de un tiempo, su sensei, su maestro, le da un nombre. Ese nombre lo elige de acuerdo a las características que ve en su alumno. Entonces puede llamarse lluvia de primavera, pétalos de cerezo, lluvia de estrellas. Cada uno tiene un nombre distinto. Y ese sello se manda a grabar, se llama hanko, es un sello que tiene grabado en kanjis antiguos el nombre artístico, su propio nombre. Entonces cuando uno termina la obra, elige en qué lugar va a sellarla y puede sellarlo con el propio nombre artístico, le puede incorporar además el de la escuela a la que pertenece.
Por ejemplo, en la exposición hay algunos cuadros, ustedes casi todos creo, tienen 2 sellos. Uno es el mío con mi nombre y el que tiene como 5 hojitas de bambú con 3 flores de cerezo arriba, ese es el sello de la Escuela Ishikawa. Entonces, pero ese sello solamente tenemos que ponerlo cuando nuestro sensei nos autoriza a utilizarlo, porque es que te considera su discípulo. Entonces, recién ahí, no es que yo empiezo a ir a pintura y se me ocurre hacerme el sello, no. Estos son de piedra y para poder sellarlo se utiliza una pasta de cinabrio, que es esta pasta roja, es como gomosa. A ver si se ve cómo. ¿Ven cómo es? ¿Se alcanza a ver en el video? Bueno, sí, se ve así muy espesa. Muy espesa. Es como una cera. Y ese sellito en algún momento se pone, bueno, ahora lo voy a poner acá pero para que se vea. Voy a darle un poco de rigidez porque está el paño. Mi primer sensei le tiraba así, como humedeciendo el papel, si así le traspasa el espíritu. Y recién lo sellaba. Entonces queda la obra sellada. ¡Qué bonito! Y en general sobre el sello se coloca después la firma. ¿Sí? Eso sería una de las características que tiene. Cualquiera de esas tienen... una cosa que me olvidé. También hay algunos pinceles muy finitos que voy a aprovechar ahora porque no le hice las nervaduras a estas hojas. Las nervaduras son muy sutiles. Como es una pintura de síntesis, no se hace todos los detalles. Entonces, a partir del trazo, no sé si se alcanza a ver si lo pongo más oscuro. No se hace tan oscuro para que no quede tan marcado. Ahora lo estoy haciendo oscuro para que ustedes lo vean. Es un poquito más delicado. Algunos suelen, incluso por costumbre, salir por la hoja, otras no. Bueno, Sandra, en este grupo nos gusta mucho la naturaleza, así que estamos alucinando, y también nos gustan mucho los pajaritos. No sé si nos podrías dibujar un pajarito, que siempre... Bueno, ¿habéis visto qué preciosidad? La voy a dejar aquí, que es una monada. Después lo repartimos, o lo rifamos, como quieran. Después con quien quede se hará la rifa. Después les ponemos los sellitos y eso. Bien, vamos con... Bueno, también estábamos comentando que la pintura sumie japonesa, la pintura de tinta con pincel, que tiene unas similitudes también con el haiku, ¿no? Sí. Hay algunas características. Tú escribiste la serie con el mismo pincel para el rincón del haiku, en el que estás todo el rato comentando pues ese paralelismo, ¿no? No solamente paralelismo, sino... ¿Acá todos saben de haiku? Hola, Jesús. ¿No? Contale si querés un poquito, porque así... Bueno. Perfecto. Pero... No, más que nada porque hay algunas características que tiene el haiku y que en pintura de alguna manera también se plasman, como por ejemplo los silencios. ¿No? Sí, en el haiku es importante el silencio. Es tan importante lo que dices como lo que no dices, no tienes que decirlo todo. Tener un haiku lleno de elementos es demasiado cargante, ¿no? Y entonces, claro, en el sumie el silencio está representado por el blanco. Los espacios no pintados, que están a propósito no pintados, no se pintan los fondos, no se llena el papel. En nuestra escuela solemos hacer una trilogía. O sea, pintamos como 3 elementos, que pueden ser 3 elementos iguales o un mismo elemento, algo separado. Por ejemplo, el gallo, parece que está expuesto, parece un gallo entero. Sin embargo, en detenimiento hay una trilogía, o sea, hay una parte de la cabeza que está separada del resto del cuerpo, ¿no? Entonces, esa trilogía es una característica. Entonces, los blancos que hay dentro de la obra, para separar esos elementos,
vienen a ser algo así como los vacíos, los silencios del haiku. Eso sería una de las características importantes. En el haiku sí es importante el silencio. Otra que veo también es la espontaneidad. Esos trazos que se hacen, pues que se hacen así como de un solo movimiento. En el haiku también tiene que haber espontaneidad. Es lo que te hace que el haiku funcione, ¿no? Igual que cada pincelada que das, que parece como quien no quiere la cosa, pero tiene su sentido, ¿verdad? Claro. El ser espontáneo. En los papeles estos tan finitos no podemos dibujar. Entonces, al momento de tener que hacerlo, uno tiene que tener la forma internalizada para poderlo plasmar. Porque al no poderlo corregir, porque el retoque se nota y hay que hacerlo de una, es como que hay que estar muy decidido para hacerlo. Es así, de una. Y si sale ese blanco volador que les conté antes en el trazo de la caña, o si de pronto acá me quedó un poquito, me hubiera gustado que me quede un poquitito más para arriba, así queda, porque así salió. Si no, tengo que empezar de nuevo, pero no puedo hacer otra cosa, porque esa espontaneidad de alguna manera es lo que le da riqueza también a la obra. Tienes que conocer también muy bien la naturaleza de lo que estás representando. En el haiku está a través del aware, de la impresión profunda que recibes. Tienes que tener un conocimiento profundo de eso que algo ha hecho en ti, y yo creo que en la pintura pues también tienes que estar centrada, ¿no?, en esa imagen que quieres representar. Nuestra maestra siempre nos dice que uno tiene que primero sentirse rosa si va a pintar una rosa, sentirse pingüino si va a pintar un pingüino, adentrarse en el mundo y captar la forma, la costumbre, captar esa energía, porque en definitiva uno no es más que un vehículo por donde esa energía pasa y llega al papel. Entonces, cuanto más limpios estemos, más fácil para que llegue esa energía. Por eso también a veces se hace un ratito de meditación antes de pintar, pero no una meditación tipo zazen, sino de concentración. A veces simplemente frotando la barra un ratito, o respirando un par de veces, haciendo unos ejercicios con las manos para aflojar los dedos, una pequeña armonización, y cuando uno ya está decidido, ahí sale la pintura, ¿no? Eso no quiere decir que salga bien, pero sale. Vicente Aya nos cuenta sus libros, y en este taller que dio en Valencia, que el aware es la puerta o el permiso que te da el mundo para entrar en él. Y tú también has hablado de eso, ¿no?, que por medio de esa concentración y al sentirte rosa y hacerte con ese elemento, es cuando puedes dibujar la rosa. Tal cual. Ahora, bueno, no es una rosa muy bonita porque aparte me temblaba la mano, pero en la tranquilidad del momento de pintar, porque es todo, yo a veces digo que es como un sumiedo en vez de haikudo, ¿no?, porque es como un camino para mí. Yo aprendí un montón. Esto es medio personal, pero bueno, va al caso. Yo estuve estudiando 8 años con una primera maestra, y esa primera maestra que tuve falleció, y tenía una metodología de enseñanza que ella había recibido a su vez de un maestro chino, y que tenía que ver con muchas de las disciplinas japonesas y chinas, orientales en general, que es a partir de la copia. Por ejemplo, hay nivel 1, entonces todos los trabajos del nivel 1 el alumno lo copia, y hasta que no le salen todos esos trabajos idénticos, no puede pasar al nivel 2. Después al nivel 2, en Japón es así, pero en China no. Entonces yo aprendí a copiar cosas sueltas de mi maestra. Cuando Alex Sensei falleció, empecé a estudiar en la escuela Ishikawa. Y en la escuela Ishikawa es como empezar de cero. Yo me fui el primer día con mi Susuri, mi Sumi, yo ya hacía 8 años que venía pintando. Y no, ahí durante 3 meses no toqué un pincel. Era todo trabajar con lápiz 05
muy finita esa mina de los lápices automáticos, y empecé a dibujar hojas en todas las posiciones, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, porque además la escuela forma, además de pintores de sumie, de otras técnicas, pinturas de detalle, Kohitsuga, Birodó, que son otras técnicas que no son estas así de trazo espontáneo, que son diferentes. Y durante esos 3 meses me la pasé haciendo hojitas y hojitas y hojitas, y en realidad todavía las guardé, porque yo al principio decía, ¿qué estoy haciendo acá pintando, dibujando hojitas cuando yo quería pintar? Y dije, bueno, evidentemente esto es un camino y yo tengo que transitarlo desde cero. Era como otra concepción. Y de hecho me las guardé, esas hojitas, porque de cada una tenía que hacer por lo menos 50. Y las tengo guardadas en mi carpeta porque es como que para mí representa bueno, cuando uno quiere transitar un camino tiene que empezar por donde empiece, pero de cero. Yo no pude hacer un atajo, sentí que tenía que arrancar de cero. Entonces esas hojitas dibujadas representaban para mí un poco esta parte del camino que me tocó, ¿no? Pero bueno, no sé. Sí, es que lo que dices tiene mucho sentido también con el haiku, ¿no? Porque escribir haiku, bueno, si quieres hacer cualquier cosa en 575, pues puedes hacer lo que quieras, perfecto. Pero si ya quieres tomarte el haiku como algo más profundo, más serio, más personal, pues es cierto que transitas un camino y es un camino muy despacio, en el que siempre eres principiante, nunca llegas a ser un maestro ni nunca puedes pensar que has llegado, ¿no? Y siempre estás aprendiendo, y ese mismo camino es el que te transforma, que yo creo que es lo que ha hecho contigo la pintura, ¿verdad, Sandra? Y entonces, pues, además es un camino, creo que de humildad, o quiero creer que es así, ¿no? Que al ser consciente de todo lo que falta por recorrer, tienes que volverte más humilde, ¿no? Porque es mucho más lo que está por aprender que lo aprendido. Bueno, otra característica que podría ser común a ambas, bueno, aparte es la técnica, ¿no? La técnica es muy importante, tanto en el haiku como en la pintura, el aprendizaje de la técnica. Todo lo que parece tan fácil, te vemos aquí, bueno, yo digo, me atrevería a hacer lo que hace ella, pero todo eso es una técnica que hay que desarrollar con tiempo, con paciencia, rompiendo muchas pinturas, igual que cuando escribes haikus hay que romper, hay que desechar muchos haikus que al principio pues pueden no estar mal, pero cuando ya sabes un poquito más te das cuenta de tus errores, y no hay que tener miedo a escribir y a tirar hasta que llegues a depurar, ¿no? A hacer lo que tú de verdad te sientes más identificada, te hace vibrar. Claro, hay cosas que yo no puedo pintar, por ejemplo, porque no me salen, pero tiene que ver con eso, con cómo se siente uno, es como muy energético, y uno, bueno, yo no sé si a todos les pasa lo mismo, pero por momentos digo, tengo que ir a pintar, y es como que ahí suelto y me dejo llevar. Ahora, por ejemplo, que estaba charlando, no sé qué iba a hacer con la garza, con esta garcita que empecé a hacer, entonces, bueno, me distraigo, pero me ha pasado que una vez vino mi marido y me dijo, ¿hoy comemos? Porque claro, yo seguí de largo y ni me di cuenta de la hora que era, porque me entusiasmo y ahí sigo. Te quedas ahí absorta. Estaba pensando que era una cigüeñuela que vimos el otro día en la laguna del Salobralejo con Jesús, porque bueno, estaba viendo el ave, estaba lejos, pero era así, más o menos. Es que lo que asombra es el vacío también, ¿no? Los espacios, cómo respira la obra,
cómo con esos trazos estás sugiriendo el agua, unos juncos, unos reflejos. Entonces, ¿cuántos años llevas pintando, Sandra? Y en total, 20. 20. Sí, pero de distintas escuelas, viste que recién les contaba, y también otras técnicas, ¿no? Que son también japonesas, pero esta es la que a mí me gusta, la que practico en realidad. Esto cuando decías de la técnica, hay cosas que, por ejemplo, qué va adelante, qué va atrás. En el sumie no hay perspectiva como suele haber en la pintura occidental. La profundidad, salvo en las partes de marina, está dada por los colores. Vamos a tener siempre en la parte de adelante lo más oscuro y más claro lo que está atrás, pero no se hacen las sombras de los objetos. Por ejemplo, si hacemos un cacharrito o algún elemento que puede ser un recipiente, no le hacemos la sombra reflejada, no se suele pintar la sombra reflejada. Entonces, a ver si puedo hacer Qué mono. una frutera. Están arrugaditas las hojas, ¿eh? En esta que ha pintado al principio, que ya se ha ido secando, tiene arruguitas. ¿Esto qué es? ¿Papel de arroz? En realidad el papel de arroz no es papel de arroz, es de bambú, de morera, de cáñamo. El papel de bambú es muy difícil de conseguir, existe. Y otra cosa que no les comenté, que cuando en la antigüedad no había cola vinílica de paredes para pintar los trabajos, entonces se hace un engrudo, ¿acá le dicen engrudo? Sí. Para pegar, con harina de arroz y se le echa algo ácido, puede ser unas gotas de limón o de vinagre, para que eso después no sea comido por los insectos, ¿sí? Gracias. Aquí para que pintes más. Te tenemos pintando toda la tarde y nos haces uno a cada uno. Bueno, no, Sandra. Bueno, qué bonito. Esos son unos duraznos, los melocotones. Melocotones. Ay, me causa gracia que le digas melocotones. Para mí son duraznos. Ustedes le llaman melocotón, ¿no? Melocotón. El durazno tiene así como una hoja más alargadita respecto a otras frutas, ¿no? Claro, es que tienes que conocer muy bien cómo es la hoja, la textura, todo eso entra en el haiku también. Conocer bien la naturaleza. ¿Queréis preguntar algo? Mira, me gustaría leer algún haiku de los que, bueno, el grupo Puente y Camino, Haikudo, hace unos cuadernitos monísimos. Bueno, son monísimos, ya veis, son muy humildes, pero tienen unos haikus preciosos. Y me gustaría leer algún haiku para que también estuvieran presentes pues el grupo de Sandra y el haiku. Qué mono, pero es que lo ha hecho en un momento. Es que es buenísimo. Ha dibujado hasta el plato. Es que fijaros cómo lo ha hecho. En un momentito, ¿eh? Como Sensei Ishikawa tenía 20 años y 12 años. Sí. Esto aquí las pinturas de verdad es que son tan monas. ¿Cuál? El del ave. Es que es eso, es este pequeño trazo. En un momentito ella sigue pintando, yo estoy aquí enredándole las pinturas.
Vamos a leer, bueno, voy a leer mientras que ella pinta. No sé de quién son, porque bueno, una de las cosas que hacen muy bien es que los haikus no les ponen los nombres, bueno, se los ponen al final, pero tampoco voy a leer los autores o autoras. Vamos a dejar así. Aleteo. El brillo de la lluvia cae del roble. Aleteo, ¿no? Aleteo. El brillo de la lluvia cae del roble. Quemando fotos viejas junto a hojas de olivo. Luna menguante. Quemando fotos viejas junto a hojas de olivo. Luna menguante. Qué bonitos aguares. Estás dibujando unas uvas. Bueno, aquí hay uno con gato. Ha salido solo, ¿eh? Canto de la calandria. En lo alto del Torí se arquea el gato. Canto de la calandria. En lo alto del Torí se arquea el gato. Qué curioso. Sandra pintó un gato en lo alto de un torí, una gata. Es verdad. La pintó, así que también está reflejada en su pintura. La huerta se ha cubierto de escarcha, picotea un zorzal. La huerta se ha cubierto de escarcha, picotea un zorzal. Qué silencio, el zorzal picoteando. Bueno, en este cuadernito también hay Sumie de Sandra. Sus pajaritos, es que son tan monos, son preciosos. Ráfagas frías, graznidos que se alejan sobre el bambudal. Ráfagas frías, graznidos que se alejan sobre el bambudal. ¿Vale? Lee. Sí. La visita a su tumba. Mira, mamá, cómo me porto. La visita a su tumba. Mira, mamá, cómo me porto. Es un haiku de un niño. Es impresionante, impresionante. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Vas a leer más, Jesús? ¿Lee alguno más? Vendida mi vaca, se va, volviendo la cabeza. Vendida mi vaca, se va, volviendo la cabeza. De vuelta al hospital, el abuelo mira los campos de arroz. De vuelta al hospital, el abuelo mira los campos de arroz. También es un haiku impresionante. Ya está la abuelita hablándoles a los peces de colores, en el idioma de su pueblo. Ya está la abuelita hablándoles a los peces de colores, en el idioma de su pueblo. Qué simpático. Gracias, Jesús, por traernos estos haikus. Son haikus escritos por niños japoneses. Gracias. Bueno, ahora vas a pintar otra cosa, Sandra. No, tú pinta. Venga, ya estamos. Bueno, uno más. Pinta uno más. ¿Qué vas a hacer? Un pajarito, porque al final no lo hice. ¿Un pajarito? Sí, porque ha pintado la garza, un loto, unos duraznos, una peonía, Bueno. o una rosa. ¿Qué es una rosa? Una rosa podría ser. ¿Es una rosa o una peonía? En realidad, préstamelo, que quiero mostrarles algo.
así como está, uno diría, ay, qué bonito. Pero yo lo veo y digo, si esta ramita es capaz de sostener a semejante flor, es tipo la habichuela mágica, porque en realidad no está proporcionada, no sé si ustedes lo notan, es como una rama muy pequeñita para semejante floripondio. Entonces acá tendríamos que hacer más hojas y que esto venga con un tronco más grueso. Bueno, eso a veces pasa, que uno lo hace y bueno, así salió. Pero, bueno. Es una flor mágica. Se sostiene por su propia belleza, entonces no necesita... Son etéreos. Y ella es tan majestuosa que no necesita nada más que su propia belleza para... Es que fijaros, que sutiles. Otra de las correspondencias que veo con la pintura y el haiku es el aquí y ahora. Para dibujar así hay que estar muy presente, ¿verdad? No me respondas porque estás tan presente que... Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. No me entretengas, que estoy pintando un pajarito tan sutil. Además es que estaba pintando el piquito con un pincel finísimo, ¿lo veis? Tan fino es ese pincel que tiene que centrarse mucho para dibujarle el piquito. Es que me quedó tan feo, pobrecito. Vamos a hacer lo que sostenga algo en la boquita. ¿Qué puede tener en la boca? Una ramita. Una ramita, a lo mejor. Una brisnita de algo que va a hacer el nido. O una lombriz. Me salió una cosa media... Pero le va a llevar a los hijitos. Luna de día. El tahuató en vuelo se pierde de vista. Estábamos hablando del tahuató que tiene Sandra en su jardín. Es una especie de halcón. Una de las riquezas también del haiku, la pintura, que Sandra nos ha traído plantas y animales de Argentina, pues es el conocer todos estos seres que si no es por el haiku o si no es por la pintura, pues quedarían un poco olvidados. Ya sé que tenemos mucha información, mucho WhatsApp, muchas redes, mucho de todo, pero esta oportunidad de silencio, de contemplación que te dan estas artes, pues no te la dan las otras cosas, ¿no? Entonces, el tahuató, pues ya conocemos un nuevo ave, no es un pájaro, es una rapaz. Sí. Bueno, ¿viste vos las fotos hoy? Sí, sí, sí. Huellas de un perro que pisó el barro. Vuelve a llover. Huellas de un perro que pisó el barro. Vuelve a llover. Pues para escribir haiku es que se necesita estar muy atento a los detalles, ¿no? Porque aquí realmente
Es un haiku que se ha hecho unas huellas que alguien ha encontrado. Y el detalle es que muchas veces es el quid de la cuestión. Has pintado una mariposa y ahora otro pajarín. Pues lo cortamos. ¿Hasta qué hora tenemos? Bueno, ya podríamos acabar. Bueno, pues nada, pues Sandra, te queríamos dar una sorpresa. Entonces, quiero llamar al estrado a Frutos Soriano, presidente de honor de la Haga. ¿Has terminado ya? ¿Has terminado ya? Bueno, pues aquí tenemos un regalito y con este regalito te nombramos socia de honor de la Haga. Porque te lo mereces. Muchas gracias. Un regalo, como verás, muy nuestro de nuestra cultura, de nuestra tierra, un símbolo. He hecho spoiler. Has hecho spoiler, un símbolo de nuestra cultura. ¿Qué será? Un par de zapatos. ¿Qué será de Albacete? ¿Qué será? Un haiku. ¡Guau! Bueno, ahí está el escudo de Albacete. Y bueno, pues si ves la inscripción de la hoja, a ver si la han grabado. ¿Dónde? En la otra parte, aquí. Ah, sí, aquí sí. Es verdad, sí. Sandra de Haga. Sandra de Haga. Pues bienvenida a la Haga. Sandra, es un honor para nosotros que formes parte de nuestra asociación como socia de honor. Ahora sé para qué sirve esto. Sí, cuidadín. No, ya sé. Ah, vale, ahí sí lo sabe. La primera vez que me regalaron una navaja, no lo podía sí lo recordar, sabe, sí. No sabía. Y ahora ya lo aprendí. Bueno, pues nada. Denme el ticket, por favor. Porque la última vez que vine al Albacete me retuvieron la navaja y no pude salir. Ah, sí. Una navaja que tenía más de 10 años. Anda. Yo la traje porque corto a veces el papel. Vaya. Y cuando me fui, como no tenía el ticket, no me la permitieron llevar. No, y es que en Renfe la ¿Qué? La quitan si no llevas el ticket. Si sin ticket no te la dan. Tienes que llevar el ticket. ticket. También dicen que es No, con ticket. y no... No, con ticket en me la Albacete, dejaron. sí lo permiten. Pero Claro, en Albacete se la como tuve- es la Pero en industria Cuenca nuestra, no, yo yo creo que he sí lo traído en permiten, Cuenca pero cosas. No, Sí, en con Cuenca ticket. seguro que te lo Lo quitan. que llevé con ticket me lo dejaron pasar, pero mi navaja de 10 años se la tuve Es que con dar a ella con porque se la dio a mi cola hija. blanca. Ya, pero me ha quedado claro pegarlo en una de 300, pero Porque pegarlo menos en de 6 otra como centímetros esta no. Bueno, por esto es un lujo. Ella ha dicho con cola, ahora lo puede explicar. Toñi, ¿verdad? Para que Ahora lo puede explicar. El otro sí, de 300 sí, pero de pegar uno sobre otro no. Quiero poner los sellitos, así Bueno. los repartimos, ¿sí? Ahora vamos a sortear pero ¿se han repartido los números de la rifa? No. Bueno, nos está pidiendo... Yo también lo saco, ¿te parece? Vale. Le pongo el sellito. Nos está pidiendo que expliques otra vez, Sandra, cómo se pega esto a otra hoja. Otra hoja como esta. Como esta para que se quede con un poquito más de consistencia, como esta que has traído. Sí, la he entendido. Esta sí que la has pegado, ¿verdad, Sandra? Ella está pegada. Fijaros la diferencia entre una hoja que ella trae ya preparada, pegada, y una que no. O sea, es útil, pero un poquito menos. Pero claro, ya no está arrugadita. Entonces, perdona, Sandra, que te la he quitado. Pues ahora explícalo otra vez, por favor. Esta es una de las que vamos a repartir. Vale, esta lo tiene ya, ¿no? ¿O le vas a poner otro? ¿Qué? Este ya lo tiene. ¿O es otro el que le pones? Este así, ¿no? ¿Qué diferencia que le pongas un sello de una manera o de otra? Es para no romper la armonía de la... Ah, vale. ¿Sabes dónde están los numeritos? Para la rifa, espera. No, ¿están en esa bolsita? Este. Te dejo aquí este.
¿Este te parece? ¿Este no? No sé, ¿te parece que vale la Bueno, no sé. Pues sí, también lo has hecho aquí, ¿no? Lo que voy a regalar, que le voy a dejar también es este pincelito. Ah, vale. Bueno, Sandra va a rifar un montón de cosas. Entonces, ¿y este? Fijaros, es que también tiene el poner el sello aquí, también está pensado para que sea armonioso con todo lo demás. O sea, no es cualquier cosa... En cualquiera de los cuatro extremos pegados a algún grupo. Nunca en el medio, nunca va nada en lo que sería, si uno dobla el papel en la mitad, el centro, que a veces es como el foco de la fotografía, es lo que no corresponde en un sommelier. Siempre va a un costado, sugiere continuidad por fuera del papel, las cosas deben ser impares, es como una ruptura con lo simétrico. A veces es difícil porque uno termina haciendo todo simétrico, termina haciendo todo en el medio como